Ya conocimos la razón de ser de las tradiciones religiosas más grandes de las principales doctrinas en México, sus elementos, sus retos. Y hablando de retos, ¿qué tan ajena o allegada es la celebración de la Pascua en nuestro país? ¿Cuál es el punto en el cual estas celebraciones se fusionan con la cultura mexicana? Veamos. Hay otros lugares donde hacen concursos de Judas, que es parte de la tradición. Hay también concursos de arte culinario de todo este tiempo de Cuaresma, porque nadie puede dudar que son platillos especiales de esta época, la sopa de habas con nopales, los huevos ahogados, la capirotada. Es decir, la Semana Santa también tiene su propio elemento que tiene que ver con lo festivo. ¿Quién no recuerda las matracas en la visita a las 7 casas? Y en esta visita a las 7 casas, por ejemplo, afuera de cada iglesia están la gente vendiendo. El Jueves Santo no es ni vigilia ni abstinencia. Ahí están los quelites, ahí están los esquites, los nopales, las quesadillas, las tlayudas. Está una gran cantidad de cosas que la gente come y que propician también una economía para muchas personas que de eso viven. Yo recuerdo cuando llegué a México hace 30 años, la primera vez me invitaron a cenar a una familia de nuestra comunidad y me pareció increíble porque el pescado tradicional que se sirve en esta ocasión, la salsa con la que venía este pescado era la salsa veracruzana, y entonces era como adaptar una tradición histórica con una tradición local, algo que está permitido, sin duda. Y probablemente en cada país van buscando los símbolos locales y los van intercalando porque es como una simbiosis de la forma de vida. Los mexicanos, cuando conocen lo que costó a Jesús morir en la cruz del Calvario, viene una convicción a su corazón. Viene una convicción, porque de hecho realmente cuando no entendemos la Pascua no la celebramos como tal, no entendemos el significado de la muerte y de la resurrección. Entonces cuando tú les platicas de los sufrimientos, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, hay un cambio, ¿verdad? Y se adecúa el mexicano, no el mexicano a la celebración de la Pascua, es decir, no a la religión. Porque el conocer a Jesús no es ser algo religioso, sino vivir en libertad. En México, pues, practicamos la Pascua básicamente siguiendo los principios que la doctrina nos marca, que son tiempos de meditar, de reflexionar, de agradecer al Señor por lo que hizo, de convivir con la familia, de buscar iniciativas como El Salvador, de ayudar a los necesitados, buscar al pobre, al menesteroso y llevar este mensaje de esperanza a las personas. Nuestra doctrina está más basada en hechos, en acciones que fomenten el espíritu del Salvador. México es un país laico, pero hay quien podría asegurar lo contrario. Lo cierto es que es una nación que culturalmente ha sido muy marcada por la religión. El tema laicidad abarca el respeto, insisto, a la persona, el respeto a la forma de pensar de la gente, el respeto de la manifestación de las minorías en cuanto a su forma de ser y de hacer. Y esto ahora está involucrado no solamente en la cuestión de permitir al gobierno que esto suceda, sino que además en cada legislación que el gobierno emita y en cada ley que promulgue, debe de estar fijado el tema de laicidad, fijado el tema de derechos humanos y el respeto que se debe dar a esos derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que debemos de entender es que el tema laicidad no solamente es separación iglesia-estado, sino es toda aquella diversidad de cuestiones que involucran el respeto a la dignidad, que involucran el respeto a las minorías y que involucran el que se permita la libertad de pensamiento de la gente, ¿no? El tema laico en nuestro país pues es reciente, no es un tema que sea muy conocido por la gente. La mayoría de los ciudadanos no entienden muchas veces qué es el término laico o qué es el término laicidad, y de alguna manera ahora los grupos
que hemos estado creando y que hemos estado fomentando la cultura de la laicidad en nuestro país, pues hemos luchado mucho para que la gente entienda el por qué debe haber esa separación entre iglesia y Estado. Es quizá la religión católica la que más elementos utiliza para la celebración de la Semana Santa. Y es lógico, pues con la evangelización en época colonial, hubo prácticas que quedaron totalmente arraigadas en nuestra cultura. Me parece que parte importante de la Semana Santa, como mexicanos, es el hecho de que los misioneros no hayan hablado el mismo idioma que hablaba la gente aquí. Cuando tú tienes problemas de comunicación con alguien, generalmente no te entienden así. ¿Qué es lo que utilizas? Las señas. Cuando los misioneros quisieron comunicar los dos elementos más importantes de la fe cristiana, utilizaron las señas con vestidos y con escenografía. Y convirtieron el evangelio, la evangelización, en teatro. Y los dos elementos que perviven todavía en México desde el siglo XVI son las pastorelas, y el otro elemento importante es la pasión de Cristo, que se empezó a dar desde el siglo XVI con la representación de la pasión, en una forma que realmente hace que la gente se conmueva. Por eso en muchas poblaciones, quizás lo que más sobresale de todo lo que hace la población es la representación de la pasión. Incluso en algunos casos con excesos, porque desde la cultura prehispánica la sangre era para el indígena lo más valioso que tiene. Y entonces hacer que sangre el cuerpo, que haya un sacrificio, tiene mucho que ver con conectarse con los dioses. Parece difícil separar la religión y la tradición. Pero ¿qué sucede cuando antes que la devoción se encuentra la diversión? Y es que hoy en día el mundo moderno ha encontrado en la Semana Santa y la Pascua un nicho de mercado para vacacionar. ¿Qué opinan las iglesias al respecto? Conozcamos la postura religiosa al respecto. El curso de la vida nos ha obligado a ver las cosas desde una perspectiva diferente. En la actualidad, la mayoría de los mexicanos esperamos estas fechas con ansias para descansar, pero si se supone que somos un estado laico, ¿es coincidencia, tradición u obligación que la Secretaría de Educación Pública conceda asueto en estas fechas? Esto se vino dando y se fue generando a raíz de que se hizo una costumbre tradicional en el país, pero de alguna manera legal o jurídicamente no son días de asueto oficiales esta Semana Santa, ya que la propia Ley Federal del Trabajo no contempla como días inhábiles estas fechas, y más bien ya queda como una costumbre que por hábito se celebra realmente. Las empresas no están obligadas a permitir los días de asueto, pero como mayoritariamente el país es de iglesia de una religión católica, pues se ha venido creando esta Semana Santa. Antiguamente había de alguna manera más apartado religioso, más aspectos de vocación hacia estos días, y actualmente más bien se toman como días de asueto, días de descanso, y no realmente un tema religioso formalmente, ¿no? ¿Quién teniendo un día libre, quién teniendo vacaciones, no los va a aprovechar? Si teniendo clases y teniendo trabajo, de repente la gente se va de pinta, prefiere faltar para irse a una fiesta o algo así, ¿quién teniendo una semana o por lo menos 3 días libres no los va a aprovechar? ¿Para qué? Sobre todo para divertirse. Y aunque la palabra diversión significa hacer algo diverso,
Yo creo que la mayoría de la gente durante este tiempo, aún los no creyentes, no se dedican a arreglar la puerta que está rota, a pintar la casa, a arreglar el coche, a arreglar los closets. Yo creo que más bien todo el mundo quiere salir de sus actividades ordinarias. Y salir del ordinario significa salir. Salirme de mi casa, salirme de mis horarios, salirme de mi ciudad. ¿Para buscar qué? ¿Algo peor? No. ¿Para buscar más trabajo? No. Salgo para buscar algo más agradable. La iglesia no te ata. La iglesia, verdaderamente, el conocer a Jesucristo es vivir en libertad. Vivir en esa plena libertad. No es que tú te tengas que adaptar, ¿verdad?, a los preceptos o a los dogmas. No, es vivir en libertad. La gente muchas veces es la época en la que puede salir de vacaciones, ¿no? Y la gente que les digo, pues, que van a salir de vacaciones, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, pero la realidad es de que si la gente que no sale de vacaciones y quiere celebrar la Pascua con nosotros, hace bien, pero la iglesia no te ata. Es una época que los jóvenes tienen vacaciones, bueno, la mayoría de las escuelas tienen vacaciones, y sí, mucho se aprovecha para descansar y poder convivir como familia. Para la iglesia, la familia es muy importante. Y si la familia está unida y está junta conviviendo, está bien. Y tratar de llevar en nosotros este mensaje de esperanza donde estemos. Es una realidad que el paso de los años y el estilo de la vida de las nuevas generaciones han hecho que las celebraciones religiosas se vivan de una manera diferente. Ante esto, las diferentes doctrinas han hecho un esfuerzo por adaptarse al estilo de vida de hoy en día. Pero generalmente también lo que hay es, digamos, como una observancia de estas 2 noches en familia, y posteriormente la gente sale de vacaciones y observa la parte alimentaria de acuerdo a su intención, o sea, de acuerdo a la intensidad de su fe o de práctica, ¿no? Pero sí, hombre, si te invitan a un crucero, es padrísimo, ¿cómo no? Pero la esencia es que no dejas de celebrarlo, la esencia es que no dejas de recordarlo. A veces pensamos que la iglesia solamente está en las ciudades. No, también en la playa hay obispo y hay sacerdotes. Y hay vía crucis en la playa, y en las playas hay misas. Cuando yo he escrito alguna vez vacaciones en la playa, he escrito, señores, en la playa también hay iglesia, hay misa, y el horario es muy sencillo. Llega a Cancún, llega a Acapulco, llega a Iztapa, pregunta el horario y convives ahí. Pero el sacerdote no se queda parado ahí, también tiene que salir a acoger a los huéspedes que llegan a ese lugar. Y hay misas en hoteles, hay vía crucis también en algunas playas y en otros lugares. Y esto es una manera en que muestra que la iglesia está viva y está preocupada también por otro tipo de cosas. La Biblia no señala estos días como de Semana Santa, sino estos días los estableció la Iglesia Católica mediante una encíclica que un papa señaló y dijo, pues estos días hay que festejarlos y hay que guardar y hay que hacer una serie de cosas. Yo creo que se ha perdido esa tradición para los católicos, insisto, porque así como ha perdido fieles la Iglesia Católica por la falta de buenos sacerdotes o padres o como les llamen en las iglesias, les ha faltado la cultura de la doctrina, la cultura de la enseñanza, la cultura de fomentar más la fe y de difundirla. Resulta extraño que en México se cuente con un periodo de asueto por motivos religiosos, cuando se trata de un país laico. La realidad es que en la actualidad existe toda una industria turística al respecto. Simplemente para este año, se estima una derrama económica de casi 48,000 millones de pesos, un segmento económico que se colapsaría si no se le diera la importancia que hoy en día tiene. La SEP, obviamente, por la misma tradición que se ha venido dando de este calendario católico, bueno, pues implementó como fechas o adaptó o de alguna manera estableció estas fechas de vacaciones en la Semana Santa, porque de esta manera permitía en su momento a que los feligreses
acudieran a estas festividades y acudieran a este tipo de eventos, y se quedó también como una tradición, y como de alguna manera son ya calendarios oficiales por parte de la SEP, esto no quiere decir que esté de alguna forma vinculado con el tema religioso en contra de la laicidad, sino que más bien son tradiciones que se han venido dando, ¿no? Bueno, malo o regular. Esa es una cuestión que cada creyente decidirá. Lo cierto es que tanto en las religiones como en la vida, el interior, la parte espiritual es lo que más importa, lo que más interesa. Al regresar, no se pierda las conclusiones de los líderes de las doctrinas con más fieles de nuestro país. Volvemos. Cada religión tiene su razón de ser, su fin, sus objetivos que van de lo espiritual y hasta lo material. Y es que, en teoría, las religiones y creencias, las doctrinas, la fe, buscan la salvación de las almas y la esperanza de una vida después de esta. Nosotros como mexicanos, en ese aspecto, tratamos de compartirles a los mexicanos que sí se puede tener un nuevo estilo de vida. El pasado no lo podemos borrar, los errores, las fallas, lo que hemos cometido, pero sí podemos comenzar a tener una vida nueva, conociendo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nuestra misión como santos de los últimos días, miembros de la Iglesia de Jesucristo, es ser discípulos más fieles del Salvador, demostrando el amor que tenemos a Él y sirviendo a nuestro prójimo. Al hacerlo tú, ayudarás a que otros también puedan convertirse en discípulos más fieles del Señor Jesucristo, siguiendo tu ejemplo. Es una oportunidad maravillosa para viajar, pero viajar con una mochila cargada en primer lugar de preguntas: ¿quién soy? ¿A dónde voy? Sacar el mapa de mi vida y decir a dónde quiero llegar, dónde estoy, qué obstáculos tengo que franquear para llegar, con quién quiero ir, porque finalmente en la vida también decides si caminas solo y dejas atrás a los amigos o a la pareja, o aunque tengas que tomar su paso, ir con ellos. Conocimos los fines espirituales que las principales doctrinas persiguen, pero hay que recordar que antes de pertenecer a alguna religión, somos humanos, somos ciudadanos de un país. En algún punto del camino, los preceptos religiosos tienen que empatarse con los valores y derechos humanos, para hacer de nuestro entorno un lugar mejor. Porque hay que reconocer que no vivimos solos, sino que vivimos en sociedad. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. Esto lo dijo Jesús. ¿Cómo queremos que nos traten? ¿Cómo queremos que nos atiendan? ¿Cómo nos gustaría que nos atendieran? Esta regla que Jesús enseñó dentro de nuestros valores bíblicos enmarca la situación en la sociedad. La sociedad no conoce estos principios bíblicos. Hay un caos, hay un problema en medio de la sociedad. Entonces, con los valores bíblicos conocemos lo que quieras que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. Si yo quiero que me traten bien, si yo quiero que me respeten, yo tengo que tratar de la misma forma a mis semejantes como me gustaría que me trataran a mí. Buscar el bien común, primero el bien de personal y después el bien del prójimo. Eso nos ayudará a tener un mejor país, una mejor comunidad. Sabemos de que hay desafíos, que hay retos. Sin embargo, siento que el señalar tanto los desafíos y los problemas no siempre ayuda. La base fundamental del Estado laico son los derechos humanos, es la dignidad del ser humano, es el respeto de los derechos de los demás, no importando qué tipo de personas sean, es el respeto a las minorías en su forma de pensar, en su forma de actuar. Ahora tenemos libertades no solamente desde el punto de vista religioso, sino también tenemos libertades desde el punto de vista de convicciones éticas.
tenemos libertad de pensamiento, todo esto está regulado por la Constitución en el artículo 24, y la gran gama que abarca los derechos humanos obliga al mexicano a tener una convicción de respeto, que eso es la base fundamental, ¿no? Y el primer respeto que debe de tener uno es a su misma persona, tener un respeto a lo que uno es, tener una convicción de lo que uno quiere ser, y con base en eso, pues respetar a la demás gente. Nosotros fuimos creados como socios de Dios, y nosotros tenemos una responsabilidad como socio. En una sociedad cada uno hace su parte, y Dios nos da el desafío de hacer nuestra parte. El mundo no está terminado. El mundo espera que nosotros lo terminemos. Dios espera que nosotros lo terminemos. ¿Cómo debemos terminarlo? Probablemente con una antítesis de la forma como estamos viviendo hoy. Es decir, no a través de la violencia, no a través de la inseguridad, no a través de la corrupción, no a través de esos valores que nos alejan de ser una sociedad modelo. ¿Qué pienso acerca de los que veo caídos en el camino? ¿Me detengo un momento para ayudarles? ¿O simplemente sigo caminando? Y si yo soy el que caigo, ¿podrá alguien ayudarme? Yo creo que en la medida en que en mi plan concreto de viaje diga todo esto puede sucederme, le doy la mano al que viene junto a mí, me tomo de él, llego a una meta y gozo profundamente esto que estoy viviendo. La libertad de culto en México permite que el mexicano se entregue a la doctrina que mejor le convenza. Pero no hay que dejar de paso que ante todo somos seres humanos y nuestro actuar debe centrarse con base en los derechos humanos. En sociedad debemos de actuar no buscando el perjuicio o el malestar de los demás y respetando la forma de pensar de los demás, así como uno tiene el derecho de manifestarse y el derecho de tener ciertas convicciones y ciertos tipos de pensamiento, no solamente desde el punto de vista religioso, sino de cualquier forma, pues también tiene uno que respetar a la demás gente bajo esos pensamientos que tienen y no provocar lo que se ha venido provocando, que son enfrentamientos entre grupos antagónicos porque piensan que el homosexual es mal visto o los de heterosexuales son mal vistos, o por la raza o por la forma de pensar de la gente. Entonces yo creo que nos falta mucha cultura laica en nuestro país, y esa cultura laica desgraciadamente no la fomenta nuestro gobierno, sino por el contrario confunde más a la ciudadanía por la forma en que actúa, porque no hace la separación que debe de hacer entre lo que es el Estado laico y lo que es lo religioso y lo que es propiamente del gobierno. Y yo creo que necesitamos mayor comunicación, mayor información hacia la ciudadanía de cuáles son sus derechos y por qué debe respetar los derechos de los demás. Estas han sido todas las perspectivas de un tema controvertido, pero no se trata de imponer una ideología o creencia, sino de que usted decida, porque respecto a la fe, usted tiene la última palabra. Yo soy Antonio Aguirre y le agradezco que me haya acompañado en este programa especial. Hasta la próxima.